Hola, buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión informativa, primero porque algunos seguro que nos conocéis, pero otros no. Así que lo primero que vamos a hacer es presentarnos. Yo me llamo Lorenzo y bueno, soy el coordinador de la preparación. A mi izquierda está María, bueno, yo soy maestra de educación infantil y formo parte del equipo con Lorenzo y mis otras compañeras y estamos aquí pues para resolver todas las dudas que tengáis esta tarde, para ayudar un poquito a conocer más sobre nuestra preparación y para explicaros el sistema de acceso. y a mi derecha. Yo soy Virginia, también maestra de infantil, preparadora de educación infantil con este equipo y aquí estamos para resolver todas vuestras dudas y por supuesto acompañaros en este proceso. Bueno, estoy viendo que van entrando algunas preguntas. Si os parece, vamos a hacer primero una presentación de la preparación. Vamos a compartir el documento de presentación que hemos elaborado. Prometemos ser breves y no enrollarnos mucho. Y os vamos a explicar un poquito primero cómo es el sistema de oposición y luego ya cómo es el sistema de preparación. Y luego ya vamos a resolver todas las dudas que tengáis sobre cuestiones puntuales que queráis plantear. Antes de empezar, la sesión quedará grabada La y, vamos a subir a YouTube. y Carmen, que este año, Carmen, es el tuyo. Este año es el tuyo. Bueno, pues empezamos comparto el documento y empezamos con la presentación. Y como digo, muy bien. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo está el panorama y qué es lo que vamos a hacer este año. Bueno, en primer lugar, este es el equipo de preparadores. A diferencia de otros años, este año ya, este curso, que hemos tenido un importante grupo de opositores, y el grupo que viene, que ya tenemos bastantes más, pues vamos a reducir el número de preparadores y los mismos preparadores van a dar siempre la misma sesión a todos los grupos, sean online o sea presencial. Estaremos todos Ujú. en todo. Todo. Aquí tenéis a María y a Virginia, el señor Delgado de en medio soy yo, luego está Ángela, que las veteranas la conocéis, y Rocío, que solo las conocéis las de este año porque es nueva incorporación. Este año se ha incorporado haciendo correcciones. El año que viene tendrá, digamos, más tareas. Bueno, aquí nos tenéis en acción. Este pequeño aquí, así que levantando la cabeza para salir soy yo. Aquí tenéis a Virginia, Rocío, a Ángela y María que se ha puesto de espalda. Bueno, vamos a lo importante. A ver si no nos liamos. Convocatoria para el año 2024, para junio 2024. Va a haber dos sistemas de oposiciones diferentes. ¿M? Dependiendo de las comunidades autónomas, incluso puede que coincidan los dos, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que atañe a infantil, ¿vale? Entonces, en lo que atañe a infantil, vamos a tener una vía 2 que se llama y una vía 3. La vía uno es la de concurso de mérito que presentas papeles y que esa ya se está sustanciando y saldrá la resolución muy pronto. Así que nos centramos en la 2 y en la 3. Las dos son un concurso de oposición. ¿Qué quiere decir un concurso de oposición? Porque hay una fase de oposición que hay que examinarse y una fase de concurso que hay que presentar mérito. Pero este año la vía 2 y la vía 3 tienen diferencias en cuanto a la fase de oposición y en cuanto a la fase de concurso. Aquí tenéis un esquema que estáis viendo. La vía 2 tiene una única prueba con dos partes que además hacen media. La parte A, pues es un tema que se sortea de entre tres y se elige el que uno más le guste y lo hace. Y la parte B, que tiene dos subpartes, una B1 y una B2. La B1 es la presentación y exposición de una unidad didáctica elegida por el opositor, de lo que quiera, de la temática que quiera. No está sujeta a que presente unas unidades didácticas previas ni nada. Tú te preparas en tu caso una unidad didáctica, llega allí, la presentas por escrito y la explicas. En Madrid, además, hay una parte B2, que es la prueba práctica, el supuesto práctico que había de las oposiciones anteriores. Por ejemplo, en Murcia esto estaba previsto
hasta diciembre, que nos dieron una larga cambiada y tuvimos que cambiar el chip y ya preparar los supuestos prácticos solo para los opositores de aquellas comunidades en las que habrá supuesto práctico, que ahora veremos cuáles son. Ninguna de las dos partes es eliminatoria. Hola María. Ninguna de las dos partes es eliminatoria, con lo cual todos los opositores tienen que presentarse a todo, ¿eh? Es decir, que no es que hace el tema y si lo aprueba hace la unidad, no. En la vía 2 todo el mundo se tiene que presentar a todo. Y luego tenemos la vía 3. ¿Cómo es la vía 3? Pues exactamente igual que el año pasado. Hay una primera prueba con dos partes, un tema y una parte práctica. Me he basado para la vía 3 en lo que dice el Real Decreto. Luego esto se tiene que concretar en las comunidades autónomas. Y pudiera haber alguna modificación. Por ejemplo, me estoy refiriendo a que sean dos temas para elegir uno o que finalmente sea alguno más. Pues eso nos tenemos que esperar un poquito, pero no afecta a la preparación, uno se tiene que estudiar los temas y ya está. Y la segunda prueba que tiene dos partes, presentación por escrito y defensa de una programación, como el año pasado, o sea, como en 2022, y exposición oral de una unidad didáctica de la programación. ¿De acuerdo? Entonces te sortean 3 unidades didácticas, eliges una y la expones oralmente y no tienes que presentarla por escrito. ¿Quién va a convocar o ha convocado ya por la vía 2? Mira, la vía 2 viene de una ley, la ley 1/2020, que establecía unas medidas de estabilización de los funcionarios interinos. Y las convocatorias tenían que salir antes del 31 de diciembre de 2022. Y convocaron ya por la vía 2 la región de Murcia, Andalucía, Madrid y Canarias. En Madrid con la particularidad de que es vía 2 pero con prueba práctica, porque la norma así lo permite. Y en Canarias hay una particularidad muy importante, y es que sacaron la convocatoria y mientras que en Murcia, Andalucía o Madrid va a haber un plazo de presentación de solicitudes a lo largo del año 2022 o a lo largo de 2023, tenéis que estar muy atentas a la información que se ponga en la academia. Em, en Canarias lo que pasa es que sacaron la convocatoria y sacaron el plazo de inscripción y lo cerraron a diciembre de 2022, con lo cual para presentarse a Canarias tiene uno que haber hecho la inscripción el año pasado. Ujú. Y está previsto que convoquen por la vía 3 Comunidad Valenciana. La última información que tenemos de los sindicatos es que se prevé que la convocatoria se haga entre noviembre y diciembre de 2023 y Castilla-La Mancha, que probablemente sea similar. El material que nosotros prepararemos será el material, tomará como referencia a las comunidades de Murcia como referente de la vía 2 y Comunidad Valenciana como referente de la vía 3. Para Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid o Canarias, nosotros facilitaremos todos los materiales necesarios para que podáis adaptarlo. Es decir, se te da el tema y en el PowerPoint del tema se te dice aquí pone esto de Canarias o aquí pone esto de Castilla-La Mancha. Y en caso de que fuera algún tema especialmente complicado que presentara, pues entonces ya os daríamos ese material adaptado. Pero cuando sean cosas sencillas que sustituir las competencias específicas en la redacción de Murcia, pues las competencias específicas en la redacción de Castilla-La Mancha. Pues eso ya lo hacéis vosotros, porque es una cosa, una tarea sencilla que no exige complicatoria. Por si queréis ya ir mirando la convocatoria, Murcia, orden de 22 de diciembre de 2022, Andalucía, 12 de diciembre de 2022, Canarias, 21 de noviembre de 2022. Si no la habéis visto antes, no hace falta que la miréis porque el plazo está cerrado. Y Madrid, resolución de 19 de diciembre de 2022, que es, insisto, en Madrid con prueba práctica. Vamos a explicar un poquito cómo es la vía 2. La vía 2 tiene un concurso oposición, la fase de oposición, es decir, los exámenes, las pruebas, vale un 60% y la fase de concurso vale un 40%. Y en la fase de oposición tenemos la parte A, que son 3 temas a elegir uno. Esos temas, el examen de tema en Murcia vale el 50%, el resto de comunidades que nosotros vamos a trabajar, porque vamos a trabajar este año solo con las comunidades que habéis visto. Es decir, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Canarias. En el resto será el 40%. Estamos hablando de las de vía 2. Excluimos de aquí a Comunidad Valenciana o a Castilla-La Mancha que van por la vía 3.
no son eliminatorias, como ya he dicho. Es decir, se puede compensar la nota, es decir, si tú sacas, por ejemplo, en Murcia, si sacas un 7 y un 3, pues te sale un 5. Aprobado. ¿De acuerdo? Y como es el 50%, no se pondera. Y la parte B, hay que presentar por escrito una unidad didáctica, más o menos unos 20 páginas, y luego hay que exponerla y defenderla. En Murcia vale el 50%, en las otras comunidades donde vale el 40%, pues la unidad didáctica valdrá el 60%. Las otras comunidades, como ya he dicho, pues serán Canarias, Andalucía y Canarias, Andalucía y Madrid. Y Madrid. Y en Madrid tenemos dos partes B, una B1, que es la unidad didáctica, y una B2, que es el ejercicio de carácter práctico, lo que venimos llamando supuesto práctico. Y en la fase de concurso, si es una gran novedad que hayan quitado de la fase de oposición la programación y el supuesto práctico, salvo Madrid, la fase de concurso también tiene una importante novedad. Recordad que todo desde 2007 para acá, los baremos tienen tres partes. Un primer apartado de experiencia docente, un segundo apartado de formación académica, titulaciones, media del expediente, etcétera, y un apartado 3 que son los cursos, etcétera. Bueno, pues el apartado 1 vale hasta 7 puntos, el apartado 2 vale hasta 2 puntos y el apartado 1 un punto, con lo cual quien tenga los 100 horas de curso en Murcia, por ejemplo, Ya lo pues ya no tiene que hacer más nada. Entonces, claro, como veis, pues se potencia mucho este año porque es un sistema de estabilización de funcionario interino, pues se potencia mucho la experiencia docente. ¿Quiere decir esto que no hay ninguna oportunidad para los que no son funcionarios interinos? Pues no. Mirad, para los que no sois funcionarios interinos y estáis fuera del sistema, el objetivo fuera con la vía 2 o con la vía, sea con la vía 2, sea con la vía 3, va a ser el mismo, que es sacar buena nota para entrar en lista de interinos. Pero la vía 2 tiene una ventaja y es que es más fácil sacar mejor nota, porque las pruebas son más fáciles. ¿De acuerdo? Tú haces tu tema, te estudias tus 25 temas, que nadie se ha muerto de estudiarse los 25, eso de hacer quinielas, tal, si fueran 100 temas, pues vale, pero con 25 no se hacen quinielas, se estudia uno los 25. Y luego tú haces tu unidad didáctica, eliges tú la que te dé la gana, la haces tranquilamente, tienes un año para prepararte, las que habéis estado con nosotros ya las tenéis preparadas para pegarle los retoques el año que viene, pues hay que ir a por todas. Y es fácil, es más fácil que con la vía 3 sacar buena nota. Pero el objetivo sigue siendo el mismo, sacar buena nota y entrar en lista. Y ahora nos vamos a la vía 3. Se espera que convoquen por la vía 3 Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Como no han salido las convocatorias, pues tenemos que tener en cuenta lo que dice el Real Decreto. El Real Decreto es lo que el gobierno le manda a las comunidades autónomas sobre cómo tienen que hacer las convocatorias. Entonces, las convocatorias se tienen que ajustar a lo que dice el Real Decreto. ¿Qué nos dice el Real Decreto? Pues que hay una fase de oposición que cuenta 2/3 y una fase de concurso que cuenta 1/3. No habrá de esto ni en Murcia, ni en Canarias, ni en Andalucía, ni en Madrid, ¿vale? Esto será para Murcia, para Castilla-La Mancha o para Comunidad Valenciana. La fase de oposición, pues como en 2022, una prueba escrita, que es un tema, que es un tema y un supuesto práctico, y una segunda prueba oral entera, que es una defensa de la programación y una exposición de la unidad didáctica, con la particularidad de que la programación hay que presentarla por escrito. Y es eliminatoria, mientras que en la vía 2 se hace media, en la vía 3 no. Tienes que aprobar la primera parte y entonces ya pasas a la segunda. Y en la fase de concurso también hay notables diferencias. La fase de concurso deja un margen para que las comunidades autónomas ajusten esto. Bueno, y ahora ya hemos visto vía 2, vía 1. Vamos con nuestro sistema de preparación. ¿Cómo nosotros vamos a abordar esto? Bueno, pues ya sabéis que nosotros buscamos siempre el orden y la sistematicidad. Los que habéis estado este año con nosotros diréis, eso no es verdad. Bueno, un poco sí. A ver, este año hemos ido a salto de mata, ¿eh? La gente que ha estado con nosotros este año, nosotros
por ejemplo, todo el material se daba al principio de mes para los presenciales o al principio del trimestre para los online, según el sistema de pago. Aquí no, este año hemos ido pues prácticamente trabajando a la semana, pero ya tenemos el material preparado. El año que viene le haremos pequeños retoques, siempre se va a actualizar todo. María está empeñada en mejorar el tema 23. Siempre, Sí, siempre ve uno cosas que mejorar, Siempre hay que ¿vale? mejorar, sí. Siempre sí. hay cosas que uno quiere mejorarlas. Pero este año, el gran cambio ha sido este año el temario, La normativa, la normativa, la didáctica también. Le hemos por dado también supuesto. un giro. Bien, entonces tendréis el calendario de sesiones, como siempre, al principio de cada trimestre. El temario está totalmente actualizado y adaptado al alumno y también con aportaciones, como siempre, didácticas. Lo que probablemente el año que viene hagamos será pues, aportaciones didácticas que vayan surgiendo, de formación que hacemos, de lecturas que hacemos, etcétera, etcétera, pues las iremos incorporando. Luego, sesiones específicas de actividades por temática. Actividades de lenguaje oral, de lenguaje escrito, de música, de plástica, de psicomotricidad, como siempre. Luego, prepararemos la programación y la unidad didáctica, la programación para los que sean de vía 3, la unidad didáctica para los de vía 2. Y lo haremos tanto a nivel oral como a nivel escrito. Y luego habrá sesiones adicionales de programación y supuesto ya más enfocadas solo a los de vía 3. Y además estamos procurando, pero aquí los números nos tienen que ayudar, las matemáticas nos tienen que, los números nos tienen que cuadrar. Vamos a intentar que no mezclar vía 2 con vía 3, es decir, que el que esté en un grupo de vía 2 no esté, no haya gente de vía 3. Esto vamos a ver si fuera posible, pero hay que combinar, tenéis que entenderlo, que si estoy en la escuela de idioma, que si tengo los martes y los jueves libres y tal, pero vamos a tener unos grupos de referencia para vía 2 y unos grupos de referencia para vía 3. Si alguien no puede, pues que asista cuando pueda, porque la base va a ser igual, pero vamos a intentar hacer unos agrupamientos específicos. Ahí tenéis el modelo de calendario de sesiones, más o menos lo que caería en septiembre, en octubre es provisional, tenemos que verlo, coordinarlo, distribuirlo, etcétera. Y bueno, aquí tenéis cómo es el aula virtual, que lleva, pues fijaos, lleva, aparte del calendario, pues lleva las distintas pruebas, temario, programación, unidad didáctica, supuestos prácticos. Insisto, supuestos prácticos solo para la vía 3, no os confundáis. Los de vía 2, si no sois de Madrid, no tenéis supuesto práctico. La normativa, que hay bastantes novedades este año. Sobre todo cambia toda la estructura curricular. Y luego la carpeta de subida de trabajos para las tareas, recursos y las clases online. Las tutorías, como sabéis, las haremos no por aquí, sino, bueno, las hacemos por aquí, pero no pinchando aquí, sino como si fuera una clase. Una novedad que vamos a hacer es que vamos a hacer tutorías periódicas colectivas. ¿M? Entonces, ya lo hemos empezado este año, me ha gustado cómo ha funcionado, ha reducido los correos y ha aumentado la fluidez de la comunicación. Bien, los grupos avanzados estarán separados de los grupos ordinarios. Llamamos grupos avanzados a los que ya tienen experiencia y grupos ordinarios a los que no tienen experiencia. Desde luego, los avanzados de verdad este año son los que han estado preparando durante el curso 22-23. Para los que opositasteis en 2022 y no habéis hecho nada, pues estaréis aparte, pero no va a haber tantas diferencias como en años anteriores, porque tenéis que empezar de cero con la nueva estructura curricular, con los temas totalmente Normativa. cambiados, con la unidad didáctica que presentarla por escrito. Desde luego, toda la base que lleváis os va a servir de mucho, pero hay que hacer cambios. Los temas, pues ahora os va a explicar María un poco cómo se exponen y lo mismo con la unidad didáctica y la programación, que lo hará Virginia. Y ya le cedo la palabra a María Vale. para que os cuente un poquito cómo va a ser la parte de preparación de temarios, supuestos y actividades. Bueno, pues como muy bien ha explicado Lorenzo, ya sabéis que el temario se compone de 25 temas y como también ha dicho, está prohibido dejarse sin estudiar alguno porque los temas son muy llevaderos, son temas que tienen temáticas relacionadas con la educación infantil muy prácticos, sí que hay alguno más teórico, como ya podréis ver los que sois nuevos. Y bueno, en clase intentamos trabajarlo de forma muy amena, porque además del documento completo y redactado, trabajamos a través de un PowerPoint
donde resumimos la información y destacamos las cositas más importantes. El temario, como también ha destacado Lorenzo anteriormente, ha sufrido grandes cambios a nivel curricular, de estructura curricular. Hemos metido muchísima innovación educativa, también hemos cambiado algunas cositas sobre la estructura para añadir nuevos autores, para adaptarlo también a vuestras necesidades, a la extensión, para que sean temas equilibrados y que faciliten el estudio. Y no solo eso, también disponéis de un mapa conceptual con las ideas clave del tema que trabajamos en clase, que lo vemos detenidamente y os ayuda muchísimo a tener una visión general y global del tema. De esta forma, con un solo golpe de vista podéis ver todo el tema y nosotros también lo que os recomendamos es que os hagáis vuestros propios mapas conceptuales, porque el trabajo visual de una oposición es fundamental, ¿no? Ya lo vemos cuando realizamos el subrayado de un tema o cuando destacamos algunas cosas de los autores en un color, los años en otro, la normativa en otro. Eso nos ayuda a reconocer los datos de un tema, pues con un mapa conceptual mucho más. Entonces es recomendable que trabajéis mucho esto y nosotros también os vamos a ayudar en este sentido en clase, realizando diversos esquemas y también no solo trabajando todo el contenido del tema, sino que también en clase paramos en diversos momentos para hacer alguna tabla aclaratoria con autores o alguna línea del tiempo en la que explicamos distintos momentos del desarrollo evolutivo del niño, por ejemplo. Y todo esto viene también acompañado de recursos y materiales de apoyo. Como he dicho antes, hay temas que tienen una orientación más curricular, temas que están más orientados a la pedagogía, a la psicología, pero hay muchos otros que tienen que ver mucho con la práctica educativa de la educación infantil en el aula, directamente con la lógico-matemática, la lectoescritura, la psicomotricidad, el trabajo de la salud. Y todo eso va a ir acompañado siempre de sesiones que trabajamos con actividades concretas en el aula para que veáis cómo se practica, cómo se lleva a cabo en el día a día del aula y cómo todo ello os va a servir también como idea para trabajar vuestra unidad didáctica y que tengáis materiales de todo tipo, que vuestra unidad didáctica sea globalizada y que tengáis todos los elementos del currículo para poder hacer una unidad didáctica globalizada. Sobre los supuestos prácticos, como os ha comentado Lorenzo, en Madrid, por ejemplo, en Comunidad Valenciana, vamos a trabajarlos en las distintas clases que vamos a llevar a cabo con temáticas. Los supuestos prácticos siempre tienen una temática. Por ejemplo, Virginia explica un supuesto práctico de lectoescritura. Pues en ese supuesto práctico vamos a trabajar una fundamentación teórica, normativa, con distintos autores, fundamentado con normas, y vamos a hacer una aplicación práctica explicando todos los elementos organizativos y curriculares que se necesitan para desarrollar ese supuesto práctico y que justifican todas nuestras actuaciones. Y luego concluiremos pues con una serie de referencias bibliográficas, con unas reflexiones para que todo sea una respuesta adaptada y adecuada a lo que nos pide ese supuesto práctico. Sobre la pregunta que hace Raquel de si todos vamos a tener las clases de supuesto, os ha comentado ya Lorenzo que vamos a intentar en la medida de lo posible organizar los grupos dependiendo de la vía 2 y vía 3 siempre y cuando sea posible. Entonces vamos a intentar garantizar esto, pero yo y mis compañeros y yo queríamos dejaros una cosa clara. El hecho de que los supuestos prácticos no estén en la región de Murcia, sí que es importante que los tengáis en cuenta y que tengáis una visión de cómo se trabajan los supuestos, porque en la parte de desarrollo didáctico del supuesto vais a tener una gran variedad de materiales, de tiempos, de agrupamientos, de tipología de actividades, de em, diversos registros de organización de las situaciones de aprendizaje que vamos a llevar a cabo y todo eso va a servir enormemente para vuestra unidad didáctica. Entonces, tener esta visión también es necesaria para un opositor, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. De nada, Raquel. Bueno, además de todo esto, como podéis ver, los materiales y recursos que tenéis ahí
se van a trabajar en el supuesto, pero no solo vamos a dar un modelo de supuesto, sino que en muchas ocasiones, como he dicho antes en el ejemplo de Virginia, en mi caso y de mis otras compañeras, y con Lorenzo también veréis algún supuesto, no vamos a dar solo una posibilidad para resolver los supuestos, sino que vais a tener varias posibilidades para que tengáis una gran variedad y un bagaje didáctico que os permita responder a todos estos planteamientos que os puedan surgir en un supuesto, ¿vale? Bien, como os he comentado antes, el supuesto tiene una estructura y nosotros para facilitar la explicación y el desarrollo del supuesto utilizamos estas etiquetas que veréis luego en la pizarra. De hecho, sale al principio una fotografía con una pizarra con un supuesto práctico y estas etiquetas que os ayudan a estructurar y a organizar el supuesto práctico con los distintos elementos teóricos, curriculares, de desarrollo didáctico y posteriormente la coordinación y la evaluación, que son las partes fundamentales del supuesto, siempre y cuando teniendo en cuenta pues esos datos del contexto, los autores que fundamentan esa respuesta y también los documentos del centro que están relacionados con lo que se nos pide en el supuesto. Entonces, ¿esto se pide así para todas las comunidades autónomas? Pues es un planteamiento muy completo que engloba todos los elementos necesarios para dar respuesta a un planteamiento que se genera en un aula y que se debe responder con todos esos elementos que tenéis ahí. Porque ahí está la parte más teórica relacionada con autores a nivel pedagógico y psicológico, la parte curricular, la puesta en práctica en el aula y todos los elementos necesarios para planificar y para organizar el desarrollo pues, de cualquier situación de aprendizaje o de cualquier actividad que se plantea en un aula, que conlleva pues, la realización de una evaluación y posteriormente unos resultados que se obtienen y unas conclusiones a las que debemos llegar. Anteriormente he mencionado que tanto en las clases de temario como en las de supuestos prácticos vamos a ver pues una gran variedad de actividades para responder al supuesto práctico y también para ejemplificar la práctica de ese tema, por ejemplo, lógico-matemática, salud, psicomotricidad, que da respuesta a cómo trabajamos en el aula esa temática concreta. Los materiales que vais a recibir, además de los ejemplos del tema, se darán en sesiones extra de actividades diversos ejemplos de materiales y recursos innovadores, de metodologías muy actualizadas en las que pues, nos estamos actualizando constantemente y formando para ello, para ofreceros pues lo más nuevo, ¿no? Lo que está recién salido del horno y que lo tengáis disponible para poder brillar en la oposición y dar una respuesta pues novedosa, que tenga que ver con el momento en el que nos encontramos a nivel educativo, porque no es lo mismo educar ahora que educar hace 15 años. Cambia constantemente el ritmo, el proceso y el método de enseñanza que llevamos a cabo en los centros educativos y todo eso lo vamos a ofrecer a vosotros para que llevéis unos temas innovadores y que estén actualizados, ¿no? Con el momento en el que nos encontramos. Las actividades y las situaciones de aprendizaje, esto a lo mejor os suena un poquito a chino porque es un concepto nuevo que está introducido por la norma y del que hay poquita información pedagógica, pero lo vamos a resolver de forma muy positiva en las aulas, en las clases, porque vais a ver que todos los planteamientos que os ofrecemos con situaciones de aprendizaje van a ser muy variados, que vais a reconocer enseguida cómo poder dar respuesta a todos ellos cuando tengáis una sesión de supuesto práctico y os vamos a ofrecer una gran variedad de posibilidades para poder responder a esto. Aquí tenéis algunos ejemplos de cómo en las clases de temario y en las clases de actividades os presentamos algunos recursos para poder completar los apartados didácticos de los temas. Este, por ejemplo, tiene que ver con el tema 22 de plástica. Aquí trabajamos ideas sobre la región de Murcia para poder dar respuesta a las actividades literarias, ¿verdad, Virginia? Que este lo trabajaste tú. Sí. Actividades de actividad física y deporte. Ejemplos de actividades, perdón, de actividad física y deporte que se realizan en los patios, que podemos incluir en el tema 2 sobre psicomotricidad o en el tema de convivencia.
que también ayudan enormemente a la socialización, o actividades para trabajar las emociones en el aula, que serían elementos interesantes a introducir en el tema de literatura. El tema de los ODS, pues también está muy presente y lo tenemos muy en cuenta para poder actualizar nuestro temario y poder dar respuesta a este contexto, ¿no?, en el que nos encontramos con la novedad de los ODS y los valores que también forman parte de nuestra práctica diaria porque consideramos que son fundamentales en educación infantil y se pueden relacionar con cualquier temario y con cualquier tema del temario que tenemos en educación infantil. Y bueno, algunos ejemplos de cositas que trabajamos en clase para que tengáis una idea de que no solo van a ser clases teóricas, sino que vais a ver también cómo ponerlo en práctica, cómo dar respuesta en el día a día y cómo trabajarlo de forma bueno, pues innovadora, con actividades que tengan interés y significado para los niños y así pues hacer un tema llamativo, innovador y que tenga una seña de identidad vuestra, que podáis brillar de alguna forma y destacar en algún aspecto en el tema. Os voy a pasar a continuación con Virginia, que os va a comentar aspectos relacionados con la programación y la unidad didáctica. Muy bien, pues ahora nos vamos a pasar a la siguiente parte de este sistema de preparación. Dejamos a un lado esa parte un poquito más teórica, como es el tema o los casos prácticos, para centrarnos en la programación docente y en la unidad didáctica. Como ha dicho antes Lorenzo, se va a diferenciar un poquito con respecto a otros años porque aquellos opositores de la vía 2 solamente tienen que preparar la unidad didáctica, pero también a diferencia de cursos anteriores, tienen que hacer un documento escrito de esta unidad didáctica de unas 20 páginas aproximadamente, con diferentes apartados que se asemejan a la programación docente que habíamos hecho en cursos anteriores. Sin embargo, para todos aquellos que van a la vía 3, solamente tendríamos que confeccionar la programación docente con las 12 unidades didácticas y ya no se tendría que presentar el documento escrito de la unidad. Para confeccionar tanto programación docente como unidad didáctica, en las diferentes clases vamos a entregaros unos documentos guía para diseñar y elaborar cada uno de estos apartados. Lo iremos viendo de forma diferenciada, paulatina, para que lo podáis ir confeccionando y al mismo tiempo en las clases veremos una presentación de cada uno de los apartados con ideas y recursos originales, para que no solamente tengáis el documento, sino también una variedad infinita de recursos, ideas, ejemplos, dinámicas o actividades con la finalidad de que cada documento sea personal y sea original, que no hayan dos programaciones o dos unidades didácticas iguales. Una vez que vayáis elaborando cada uno de estos apartados, realizamos una doble corrección. ¿Qué quiere decir esto? Que entregáis cada uno de los apartados a corregir por primera vez, hacemos una retroalimentación, una corrección personalizada de los apartados y una vez que hayáis realizado estas correcciones, lo volvéis a enviar para que quede cada uno de los apartados totalmente corregido, adaptado y con todos los errores solventados tanto en la programación docente como en la unidad didáctica y lo iremos corrigiendo de forma paulatina hasta tener el documento completo. Además de esto, haremos o utilizaremos esas sesiones de actividad que ha comentado María, de las diferentes temáticas de música, lectoescritura, lenguaje oral o plástica, para completar nuestra programación docente y nuestras unidades didácticas. De estas sesiones tenemos que coger aquellas ideas, recursos o actividades que nos parezcan originales, que nos gusten o incluso aquellos modelos pedagógicos y metodologías que se asemejan un poquito a nuestra forma de trabajar o nuestra forma de diseñar la programación y la unidad didáctica. Además, tanto en la programación como en la unidad, tenemos que adaptarla por completo a la normativa curricular de cada comunidad autónoma. Y esto lo haremos en cada una de las sesiones que dedicamos a la parte curricular, tanto de un documento como de otro. Y este año en concreto tenemos varios elementos novedosos que han estado o que ha incorporado la nueva normativa. Ya sabéis que la LOE ha venido
con cambios, especialmente en la etapa de educación infantil, no solamente curriculares, entre los que nos encontramos las competencias clave, las competencias específicas o los saberes básicos, sino también a nivel metodológico. La LOMLOE ha supuesto un cambio en la forma de trabajar, nos aporta o nos indica orientaciones metodológicas para trabajar las áreas en infantil, incorpora los objetivos de desarrollo sostenible, el tratamiento de los valores de manera transversal y, por supuesto, las famosas situaciones de aprendizaje que tendremos que tratarlas tanto en la programación docente como en la unidad didáctica. De ahí la importancia de los documentos guía y de completarlos con sesiones específicas. Como vemos, estos son algunos de los recursos e ideas que ofrecemos para desarrollar en este caso la programación docente. Iremos viendo en las diferentes sesiones cómo trabajar los elementos del currículo, cómo trabajar o plantear las situaciones de aprendizaje dentro de nuestra programación docente y dentro de la unidad didáctica y cómo incluir e incorporar actividades novedosas centradas en las características del alumnado, del contexto familiar, del contexto escolar para todos nuestros alumnos, y de ahí iremos cogiendo las ideas y recursos que creamos convenientes. También se ofrece una gran variedad de recursos e ideas para desarrollar la unidad didáctica. Como hemos visto antes, los opositores de la vía 2 tenemos que confeccionar un documento escrito de la unidad didáctica, y en esta no solamente tendremos que incorporar los elementos del currículo, sino también ideas, recursos y propuestas novedosas para responder a los criterios que nos piden. Como veis, ofreceremos una gran variedad de ideas para confeccionar nuestra asamblea, trabajar los diferentes programas y proyectos educativos concretos de cada una de las comunidades autónomas y de los centros educativos, incorporar, por supuesto, las TIC y los recursos audiovisuales en las diferentes actividades de nuestra unidad didáctica, y así conseguir una propuesta original, innovadora y sobre todo adaptada a los niños del siglo XXI, que son los que tenemos ahora mismo en las clases. Además del documento escrito, otro elemento, otra parte de nuestro sistema de preparación es la exposición oral, ya sea la defensa de la programación docente o la exposición de la unidad didáctica. La vamos a ir trabajando de manera progresiva durante todo el curso escolar. Comenzaremos ofreciendo unos documentos modelo, una guía, para que vayáis confeccionando vuestro discurso oral. El discurso oral tiene que ser personal por completo, lo tenéis que trabajar vosotras a partir del documento escrito, aunque utilicéis como referente y como orientación todas las propuestas que os damos nosotros en las clases. Además, tendréis un ejemplo de defensa de la programación docente y exposición de la unidad didáctica completo, que lo realizaremos con ejemplos reales para que veáis cómo lo tenéis que plantear, cuáles son los tiempos que tenemos que darle a cada apartado de la programación o de la unidad didáctica, de qué forma amenizar esa exposición y esa defensa, o qué materiales presentar en el momento de la defensa, ¿vale? Este nos va a servir de guía y orientación para que vosotras vayáis haciendo vuestra propia exposición y vuestro propio discurso. En la exposición oral vamos a intentar que la innovación y la originalidad sean nuestro principio, nuestro elemento clave. ¿Por qué? Porque introducir ejemplos originales, ideas creativas, modelos pedagógicos actualizados, metodologías innovadoras, estrategias metodológicas actualizadas son un elemento que garantiza el éxito en la exposición. Al final nos van a corregir maestras que están en las aulas y que conocen a los niños actuales y cuáles son sus preferencias y cuáles son sus intereses. Las exposiciones orales también las vamos a corregir de manera paulatina cuando vayamos haciendo exposiciones a lo largo de todo el curso, y al final del mismo cuando hagamos una defensa completa tanto de la programación docente como de la exposición. En esta lo que procuramos es realizar la valoración con los criterios de calificación que ya tienen los tribunales de oposición, y así que la corrección pues sea lo más real y lo más cercana a lo que vayáis a vivir ese día en la exposición.
Todos los materiales y recursos que os vamos a ofrecer van a ser variados, van a ser innovadores, pero lo más importante es que lo vayáis personalizando, que vayáis seleccionando aquellos que os gusten. Ya veréis que hay una variedad infinita de posibilidades a introducir en la programación y en la unidad y no podremos incorporarlos todos, así que vuestro trabajo y vuestra tarea es seleccionar aquellos que os gustan, personalizarlos e incorporarlos en vuestra propuesta. Y otro elemento clave de la exposición es que conozcáis la normativa y sobre todo que seáis capaces de apoyaros en ella. Es decir, la normativa en una exposición oral va a ser vuestra carta, vuestra seguridad para explicar y para justificar cualquier elemento. Por tanto, os enseñaremos también a jugar y a utilizar los diferentes recursos que nos ofrece la normativa, siempre de cada comunidad autónoma, adaptándolo todo a la comunidad por la que vayáis a opositar y por la que os presentáis. En esta exposición oral, además del discurso, trabajaremos también la confección de materiales. En la mayoría de comunidades autónomas, en las convocatorias ya nos dicen qué tipo de material podemos utilizar en la exposición y de qué recursos nos podemos apoyar para que sea una exposición lo más dinámica y motivadora posible. Para ellos ofreceremos diferentes recursos como puede ser la confección de un mapa conceptual o esquema para presentar la unidad didáctica al inicio de la exposición. También podéis llevar recursos digitales y TIC a través de códigos QR para que ellos lo puedan capturar y se lo podáis mostrar al momento, que sean innovadores y sobre todo que estén justificados con vuestro centro de interés. Otros recursos que podemos confeccionar para la exposición oral puede ser un panel clarificador de actividades que os puede servir a la hora de explicarlas y de guiarles a lo largo de toda la unidad, un panel de juegos de diferentes programas, proyectos o talleres que llevéis en la unidad didáctica y en la programación docente o incluso una secuencia de actividades que hagáis en el momento de asamblea o como actividades iniciales o desarrollo. Todos los materiales los iremos mostrando y confeccionando al mismo tiempo que trabajamos la exposición oral de la unidad y de la programación docente. Además de la programación docente y la unidad didáctica, otro elemento clave de nuestro sistema de preparación es la elaboración de pruebas escritas. Es igual de importante que vayáis trabajando los temas en casa, que los vayáis estudiando, confeccionando mapas conceptuales, como asistir a estas pruebas escritas para que os podáis enfrentar con la realidad del examen, para que veáis si realmente ese tema que tenéis escrito, elaborado y detallado os da tiempo a confeccionarlo en 2 horas, si están equilibradas las partes, si llegamos al final del tema o nos quedamos a mitad, si la letra, la presentación o la limpieza del documento es la que nos van a pedir. Por tanto, es importante realizar ensayos de pruebas escritas y que podamos corregirlas, ver vuestros fallos, en qué apartados tenéis que implicaros un poquito más o qué elementos nos faltan en el tema. En el primer trimestre siempre se hace o hacemos una entrega de introducción y conclusión de los temas. ¿Por qué? Porque normalmente, y sobre todo a las opositoras nuevas, nos cuesta bastante confeccionar introducciones y conclusiones a los temas. Las vemos un poquito repetitivas, no llegamos a captar la atención del tribunal y no llegamos a reflejar cuáles son las ideas o reflexiones del tema. Por tanto, las entregamos y las devolvemos corregidas para ver qué apartados tenemos que mejorar. Además, en cada trimestre haremos el examen de un tema por escrito, con una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa, es decir, utilizaremos una plantilla de corrección con los criterios de valoración que utilizan los tribunales para que veáis de forma real cuál sería vuestra nota cuantitativa, qué aspectos podemos mejorar o qué elementos no me ha dado tiempo, se me han olvidado o me falta propuesta didáctica o me falta rigor científico, teórico, etcétera. Además, en el segundo y tercer trimestre haremos también exámenes de pruebas prácticas para aquellos opositores que tengan la vía 3 o
opositores de Madrid que tengan que hacer un supuesto práctico para ver del mismo modo qué elementos de la plantilla de evaluación completamos o aquellos que se nos han quedado un poquito más rezagados o que no llegamos a matizar y así tener una primera impresión de cómo vamos y de qué elementos tenemos que mejorar con cara al examen y a la prueba de oposición. Esto mismo lo vamos a hacer con las pruebas orales. Nosotros lo planteamos de manera progresiva. ¿Por qué? Para que no nos veamos en mayo con una exposición de 1 hora o una exposición de 45 minutos así sin haberla preparado antes. A lo largo de todo el curso se van a realizar exposiciones de todos los apartados, tanto de la programación docente como de la unidad didáctica. Iremos elaborando primero el documento escrito y cuando este esté corregido haremos la parte del discurso oral. También os aconsejamos que vayáis haciendo estas pequeñas exposiciones, primero para perder el miedo y segundo para ver que confeccionar el discurso oral no es lo mismo que el documento escrito, sino que tiene otro rigor, otra planificación y otra puesta en escena. Además, se realizarán exposiciones completas tanto de programación como de unidad didáctica en los meses de mayo y junio, una vez que ha finalizado todo el curso, y estas ya serán evaluadas con los criterios de calificación y valoración que nos ofrece el Tribunal de Oposición y que son públicos para los opositores. Y aquí ya podréis traer los materiales, presentarlos, ver qué materiales facilitan o dan un aspecto positivo a la exposición o aquellos que no son necesarios y sobre todo enfrentaros antes de hacerlo allí en la oposición a esta parte tan importante como es la exposición oral y la defensa de la programación docente. Y ahora ya concluimos la presentación con la corrección de la programación que os va a explicar Lorenzo. Bueno, como novedad este año vamos a especializarnos los profesores que damos clases y los profesores o preparadores que se van a dedicar a la corrección. Y entonces cada uno de vosotros va a tener un corrector o correctora de referencia y habrá periódicamente, normalmente una al trimestre como mínimo, una sesión de tutoría colectiva de tal manera que cuando se hayan puesto los documentos para corregir y estén corregidos, la correctora o corrector que se haya encargado de esto os dé un feedback, os dé una respuesta de cuáles son los fallos más frecuentes, los ámbitos de mejora mm, o aquellos ámbitos que son más susceptibles de mejora, etcétera, etcétera. Entonces, habrá la corrección y después de la corrección tendremos unas sesiones de tutoría colectiva para ver estas cosas. Y bueno, una cosa muy importante, es la adecuación a los criterios de valoración. Aquí he puesto el anexo de la convocatoria del año pasado, pero por ejemplo, ya han salido los anexos de la convocatoria de este año, ya por la vía 2 y con adaptados a los nuevos currículos, y pues hay muchas cositas que hay que ir adaptando. Hasta que no han salido los criterios, no sabíamos. Entonces, ya incluso de lo que hemos hecho este año, no cosas importantes, pero sí pequeños detalles de relación de las competencias con los objetivos de etapa, con las específicas, bueno, pues todo eso que está en los criterios de valoración de los tribunales, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Y además incluso hay que hacer la exposición de la promoción, la exposición de la unidad didáctica, de las pruebas orales, muy importante hacerlas siguiendo el orden que vienen en los documentos. Aquí tenéis la publicación de los de 2022, cuando ahora está ya, si os metéis, por ejemplo, en la página web de la Consejería de Educación de Murcia, están ya los de 2023, pero claro, eso nosotros nos dan una orientación, pero no nos sirven los de 2024, que serán, que se publicarán no mucho antes de la prueba. Información y normativa. Bueno, según vaya saliendo actualización normativa, pues la iremos incorporando a la preparación y las noticias sobre las convocatorias, listas de interinos, etcétera, etcétera, las tenéis en dos sitios. Las tenéis en noticias dentro de la plataforma del aula virtual y además también recibiréis un correo en el que recibiréis periódicamente correos en los que se os va informando
de pues todas las novedades que se dan en las diferentes consejerías de toda España, pues sobre en relación con listas de interinos, con convocatorias, pues ahí, por ejemplo, lo primero que tenemos que estar muy pendiente, que no se nos pase la fecha del plazo de inscripción, que va a ser lo primero que tengamos que hacer en las 6 comunidades que trabajamos, excepto en Canarias, que ya está cerrado el plazo. También hay que asesorar sobre cómo completar y mejorar el baremo. Esto lo hacemos al principio de curso, me encargo yo personalmente, pero luego también habrá que ir haciendo pequeños recordatorios. Y bueno, eso sí, todos los materiales y recursos que recibiréis, pues siempre tendrán la máxima actualización, no solo pedagógica, sino también normativa. Y ahora ya sí, llegó el gran momento. Preguntas. A ver qué cosas queréis saber. Dice Irene, dice, entonces quienes no nos hayamos preparado en este curso 22-23 con vosotros, pero si nos hayamos presentado a otras oposiciones, nos apuntamos al grupo inicial o al grupo avanzado, al grupo avanzado. Esto ya cuando hagáis la inscripción os lo dirán, ¿eh? Porque ya tendréis una experiencia. Entonces, a ver, la unidad didáctica hay que darle un enfoque nuevo en el sentido de que hay que presentarla por escrito, pero no, no deja de ser una unidad didáctica. Lo que sí vas a notar diferencia, Irene, pues es en cuanto a los elementos curriculares. Quiero aclarar una cosa en relación con los grupos, sobre todo por lo que preguntó antes Raquel. Si en un grupo nosotros tenemos que meter vía 2, vía 3, pues entonces lo que haremos será dar sesiones adicionales. ¿De acuerdo? Para que nadie tenga que ver una sesión de supuesto práctico si no le va a hacer falta, o nadie tenga que ver una sesión que no la necesite Doble. porque no va de unidad didáctica escrita si va por la vía 3, por ejemplo. Entonces, ahí lo que haremos será trabajar, pues habrá que hacer algunos desdobles de sesiones, pero vamos a procurar. Vamos a intentar primero que los agrupamientos cuadren. Si los agrupamientos por el número de personas no cuadraran, entonces lo que haremos será dar sesiones adicionales. Pero los que habéis estado con nosotros, los que ya tenéis experiencia en opositores, grupos avanzados. Los grupos nuevos es para los que no tienen ninguna experiencia en oposición. María me pregunta, ¿podría repetir cuándo vais a entregar los materiales? Pues los materiales, igual que en el curso anterior, los de semipresencial que pagáis al mes, se ponen al principio de mes. Y cuando se paga el trimestre entero, que creo que este año a los de semipresencial los han dado la opción de pagar el trimestre entero, pues se, se pone al principio del trimestre todo el material. Todo no, porque realmente no da tiempo. Siempre Es decir, salen porque cosas. siempre tienes que actualizar cosas, entonces todo no, pero bueno, a lo mejor El los temario. temas o lo más importante. Eh, para mejorar nuestros méritos, ¿cómo sabemos qué cursos podemos realizar o dónde debemos consultarlo? A ver, de cursos, este año pues, casi que no interesa mucho, porque si tienes 2 cursos de 100 horas, Ya lo. ya Lo lo has tienes completado. todo. Sindicatos, universidades. Los sindicatos, porque normalmente están concertados con Con la tienen, universidad. tienen Mm. con las universidades o con la propia consejería. Y los universidades, porque son válidas. Entonces, consejería, sindicato, universidades. Ahí es donde puedes. Si, por ejemplo, Logos, ¿no? Sí, Que siempre. deja mucha publicidad aquí en la oficina presencial de EPO. Les pido sindicato. Les pido que es Sí, casi todos son sindicato, sindicatos. pero los sindicatos convocan mucho. Y luego los que hacen las universidades, sobre todo las que Sí, tienen enseñanza a distancia, pues también son bastante útiles. O sea que normalmente son válidos. Si tenéis alguna duda, pues no tenéis que, oye, ¿me ofrecen este curso? ¿Me va a valer o no me va a valer? claro. Entonces Y lo nos vemos. preguntáis y ya nosotros decimos. Dice, ¿las sesiones van a seguir siendo semipresenciales o serán presenciales todas las semanas? Pues vamos a tener 2 opciones, online siempre o bien semipresencial. Y semipresencial será una semana presencial y otra online, como el último curso. Ese modelo que tuvimos en 2022-23 ya vino Para quedarse. para quedarse en 2021-22, quería decir.
La modalidad presencial u online, ¿en qué momento se elegiría? Pues Llamando a la oficina. Sí, cuando haces cuando, matrícula. sí. Si llamáis al teléfono de Online, eh, os dirán el procedimiento para poder realizar la matrícula en el campus a través de la página web de Online y os matricularíais de la academia online. Pero aunque llaméis a Online, si queréis hacerlo semipresencial, os van a remitir a la academia presencial para hacerlo. que hagáis la matrícula allí de forma presencial, deis vuestros datos y os expliquen pues todo el proceso de matriculación, ¿vale? O sea que llamando a cualquier teléfono, tanto al de EVO como al de Online, os van a dar toda la información para elegir la modalidad que queréis. Y si quiero cambiarme, Pues si quieres cambiarte, lo mismo, llamando por Sí, teléfono. no hay ningún problema. Y si quiero cambiarme y ya he hecho el pago, ningún problema. O Ujú. sea, podéis cambiaros, sí. es solamente verlo con la academia. Hombre, otra cosa es que si la misma persona, ahora me cambio, ahora me descambio, ahora me cambio, lo mismo te lleva a alguna pullita, pero es lo peor, es lo más que te va a pasar. O sea que normalmente podéis pasar de un Sí, puede sistema hacer a el otro cambio. sin problema. A Eh, ver. Aquí dice, entonces en el apartado de méritos, 2 puntos. No, el apartado de méritos no son 2 puntos. Dice, los cursos y máster, por ejemplo, estaría... Ah, en el apartado de méritos, en el apartado 2, que son 2 puntos en la vía 2, los cursos y máster, por ejemplo, estaría con los cursos y máster estaría cubierto. No, mira, A ver, máster va vamos por un a lado. verlo aquí. El máster entra en formación académica Sí. y los Eso, cursos en otros méritos. mira. Aquí. Aquí te refieres a esto, supongo, Sería el María. máster. Entonces, aquí con el máster y la nota media, probablemente Ya lo tengo. ya llegas al tope. También Ya. entraría ahí la escuela de idiomas, Sí. ¿vale? Mm. Los títulos de escuela oficial de idiomas entrarían ahí formación en académica. formación académica. Eso también lo veremos en clase los Sí. primeros días. Le daremos un repaso para que lo tengáis un poquito más claro, porque ahora mismo lo tendréis un poco difuso todo, Claro. todo mezclado, que es mucha información. Nos dice Gema, dice, Claro. para lo referente a la experiencia docente en centros privados y concertados, ¿tenemos que pedir algún documento a los centros? Sí, cuando ya en la convocatoria, que ya está, ¿m? Os recuerdo que la gran novedad de este año es que las convocatorias Está. salieron para la vía 2 salieron tenían que salir antes del 31 de diciembre. Ahí tenéis las fechas de las órdenes. Este documento y la sesión se quedará grabada, con lo cual ahí las tenéis. Entonces, pues si queréis tomar nota ya, pues podéis hacerlo. Entonces, en Murcia, por ejemplo, la orden de 22 de diciembre de 2022, ya te viene el documento que te tienen que firmar en el centro privado y que luego te tiene que avisar la inspección. Normalmente, por el mes de mayo aproximadamente, se abrirá un plazo para que la inspección vise. Pero si, por ejemplo, tú trabajaste hasta el curso 2020 en un privado y ahora ya estás en la pública, pues puedes hacerlo en cualquier momento. Vas, te hacen tu certificado en el privado y tienes que ir a la inspección de educación presentando la vida laboral y los contratos. Y el documento que esté totalmente, las fechas del certificado que te hacen, que esté totalmente ajustado a la vida laboral. Pero si tenéis alguna duda al respecto y tal, pues ya me preguntáis a mí y ya os lo resuelvo. Si hay alguna duda así muy concreta, etcétera, pues ya lo resolvemos en detalle. Dice, ¿da igual en idiomas presentarse por Cambridge o por la escuela de idiomas? ¿No? ¿Alguno puntúa más que otro? Mirad, este año los certificados de idiomas no se recogen en la convocatoria, porque como con los 2 cursos de 100 horas ya completas el punto del apartado Claro. 3, me vuelvo aquí y Porque no puntúan en el aquí, mismo apartado. Ay, claro. En la vía 3, dependiendo de las comunidades, los certificados de idiomas puntúan aquí o aquí. Hay comunidades en las que puntúan en el apartado 2 y otras en el apartado 3. En Murcia, tradicionalmente, En el era apartado tres. los certificados de Cambridge o de Trinity Aptis también. o de Aptis, puntuaban aquí en la vía 3. Y la escuela de idiomas, que es un título oficial, es un título de una enseñanza, puntuaba en el apartado 2. Ahora,
En la convocatoria de Murcia, que ya la tenéis, por ejemplo, no hay el certificado de idioma, no cuenta por ningún sitio. Cuenta solo la escuela de idiomas que contaría en el apartado 2. Pero ojito con el apartado 2, que son 2 puntos. Si tienes 1,5 de expediente Y y un un máster, máster, ya te has pasado. Ya has superado los 2 puntos. claro. Mm. Dice, ¿coincidirán las oposiciones de Murcia con las de Comunidad Valenciana? Pues esa sí que es una pregunta. No lo sabemos. Tendríamos que tener la bola de cristal para saberlo, Carmen, pero no lo sabemos. Ahora bien. em, si tú preparas las de Comunidad Valenciana, estás preparando las de Murcia. Es decir, sí, tendrás que adaptar la normativa, tal, Sí, los temas, tal, obviamente. pero estás preparando todo. Entonces, para los que tenéis la opción de Murcia, Comunidad Valenciana, yo me prepararía las de Comunidad Valenciana, porque con la limitación del valenciano Claro. hay menos, digamos, hay menos Llama. competencia, y entonces, si no te coinciden, pues puedes presentarte a Murcia. Este Claro. año en secundaria, ¿qué ha pasado? Pues que, por ejemplo, en la mayoría de las comunidades han hecho el examen en sábado, pero en Andalucía, por no me acuerdo ahora qué historia, no podía ser en sábado, sino que tuvo que ser en domingo. De tal manera que este año ha habido gente que se ha presentado en Andalucía y en Murcia. ¿Mm? Entonces, pero hasta que no digan pero eso no lo sabremos hasta junio de 2024 con seguridad. Sí. ¿Mm? Dice, esta cuestión es personal, pero me interesa de cara al próximo curso. Eh, Silencio. si ya tengo los cursos y el máster, ¿no me contará el doctorado? Eh, Contarte te cuenta, es decir, pero el problema es que con el doctorado y el máster ya llega al máximo de puntos, María. Entonces, a ver, el máster, los cursos te contarían en el apartado 2 y ya con eso, con los 2 cursos de 100 horas, tendría un punto. Y con el máster y la nota media del expediente, Y ya el tienes los ya 2 puntos. Así que, pues de lo que se trata es de ir subiendo en el apartado en 1 en experiencia. experiencia docente. La chica de arriba, Ah, Irene. Irene. Dice, entonces, escuela oficial de idiomas más recomendable. Yo soy de Comunidad Valenciana. En Ahora Comunidad mismo 3. Valenciana tendríamos que ver. En Comunidad Valenciana creo que en la convocatoria de este año, pero esto lo digo de memoria, claro, como podéis imaginar, no podemos saber las convocatorias de Claro. memoria de todas las comunidades. La Escuela Oficial de Idiomas puntúa como cualquier otro título de FP, título universitario, de máster, de grado, título de FP de grado superior, títulos de escuela de idiomas, títulos profesionales o superiores de música y de danza, todo Y eso, artes y de escénicas. artes escénicas y de artes Gráficas, creo que también. gráficas. Eso cuentan en el apartado 2. Y los certificados, depende, ahora mismo no me acuerdo si Comunidad Valenciana los tiene en apartado 2 o en el 3. Yo En creo, los juraría que en méritos. que en otros méritos. Yo juraría que Me en otros suena a méritos, ¿eh? máster. Yo Pero de esto todas ya tendríamos que formas verlo. a Irene le recomiendo, si tiene nivel de idiomas, en la mayoría de las comunidades se suelen convocar los exámenes de escuela de idiomas en junio. Por lo tanto, el certificado que tú obtienes no llega a tiempo para poder presentarlo a los méritos, porque suele ser a finales de junio los exámenes finales de escuela de idiomas. Pero sí que en Madrid hay una convocatoria de escuela de idiomas en marzo y los exámenes pues finalizan entre marzo y abril y podríais tener los Eso sí. certificados. O sea que si necesitáis un B2 o un C1 de escuela de idiomas, tenéis el nivel y os los queréis preparar, estad pendientes de la Comunidad de Madrid porque tenéis la opción de presentaros antes al examen. Yo lo hice y a mí me vino muy bien. Bien, en cualquier caso, María, Irene, perdón, la convocatoria de Comunidad Valenciana no la tendremos hasta probablemente Claro. noviembre o así, pero lo que sí pueden mirar es la convocatoria de este año en secundaria, Y más o la de menos. la vía 3, porque hay de vía 2 y de vía 3 este año. Dice, ¿dónde se puede ver lo que puntúa el máster, la nota media del expediente, los cursos? ¿Eso está en la convocatoria? Sí, Sí, todo eso lo tienes todo. en el anexo 1 o anexo 2, no me acuerdo, de la convocatoria de Murcia. Si es de otra comunidad, pues igual, en los anexos
tenéis de las que ya han convocado, que os Exacto. recuerdo que son Murcia, Andalucía, Canarias y Madrid, de las que nosotros vamos a preparar. Estas ya han convocado y ahí en los anexos tenéis el baremo. Dice, ¿el precio de la academia es el mismo que otros años? Pues sinceramente no lo sé. Creo Yo tampoco. que ha subido algo, pero muy poquito. No sé si como unos 10 euros mes o algo así. Pero eso lo tenéis que preguntar en la ¿Lo oficina. Por consultáis en la página web o lo Lo preguntáis en la preguntaría en la oficina? oficina. Bueno, nos dice Clara que es una duda muy personal. Ah, vale. Yo creo que no, claro. Solo cuenta como mérito docente cuando has impartido enseñanzas regladas, que son la educación infantil, incluida la 0 a 3, como maestra, la educación bueno, si es guardería de la Comunidad Autónoma de Murcia, también cuenta, aunque sea como técnico. Y luego la educación primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, enseñanzas de música, de danza, de lo que sea, todo lo que son enseñanzas regladas de escuelas de idiomas. Todo el que haya sido profesor o maestro de alguna de las enseñanzas regladas te cuenta. Pero ya otro tipo de enseñanza, academias, Monitora, todo eso. monitores, todo esto no cuenta. Dice, María. no quiero ni empezar de nuevo, pero con vosotros siempre es mejor. Muchas gracias a ti, María. Bueno, descansa, María, ponte las pilas Este año le Y toca a nos María vemos. también. y como formación permanente, si están, Yo creo a que ver, Escolares tampoco. no, no. no cuentan Ni hora de extraescolares, comedor, ni no. Lo único que le puede contar como formación es si han hecho un grado superior de técnico de monitor o técnico de educación infantil. Claro, Eso sí pero contar eso contaría, sea la vía 2 o sea la vía como 3 el formación apartado. pedagógica. Fijaos que os voy a hacer una comparativa rapidita entre la vía 2, lo que es la fase de concurso que tenemos. Apartado 1, experiencia docente. Apartado 2, formación académica. Apartado 3, otros méritos. Si nos vamos a la vía 3, vemos que es lo mismo, lo único que cambia es la puntuación. Mientras que Claro. aquí en la vía 2 teníamos un 7, 2, 1, aquí tendremos un variable que tiene que salir en la convocatoria, que puede ser un 5, 4, 1 o 4, 4, 2 o Claro. 4, 3, 3 o Va a así. depender la puntuación. ¿Eh? Normalmente nos podemos fijar más o menos en la última, por ejemplo, en Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha. Pues nos fijamos en la convocatoria de 2022 y la distribución de cada apartado va a ser lo mismo. Pero los apartados, el apartado 1 es experiencia docente, el apartado 2 formación académica, el apartado 3 es siempre el mismo. Entonces, todo esto, el título de monitor o el título, si son, ha sido a través de una formación profesional Tiene o que de ser un un título máster, oficial. tiene que ser un título oficial, No. de grado, de máster, de formación profesional, de enseñanzas artísticas o de idiomas. ¿Mm? ¿Más cositas? Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, cerramos la sesión. Cualquier cosa que queráis preguntar, pues a través del correo de la academia o que nos la hagan llegar, en fin, cualquier cosa que necesitáis. Gracias a ti, María. Mm, Nos vemos Nos pronto. vemos pronto. Bueno, un curso cargado de novedades, ¿no? Sí, sí. Un curso con muchas novedades, ¿eh? Sobre todo en los currículos, que es lo más importante, y en la didáctica también. Sí. Dice, hice el título en una empresa de animación. Tendría que verlo, yo creo. Yo, si acaso me lo haces llegar a través de la academia o si estás ya en el campus, me lo remites para que yo lo vea. En principio tiene que ser, para que cuente por el apartado 2 tiene que ser un título Sí. oficial. Además de Y, una y, empresa, pone. sí, Claro. y para que sea por el apartado 3 tiene que ser de una universidad, de la Sí. consejería, es decir, para que se cuente como curso. Entonces,
Yo diría que no, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, mi nombre es Lorenzo, Irene. Lorenzo López. Y cuando vayas a enviarlo por la mensajería del aula virtual, seleccionas Lorenzo Directamente. y ahí me lo puedes enviar y lo recibiré. Bueno, pues aquí dejamos la sesión. Que tengáis feliz verano y que os pongáis las pilas, Energías. Y mucho ánimo que para en el curso que nos el viene. curso se presenta intenso. Sí, ahora coger energía y estar preparados. Ya sabéis que os ayudaremos en la medida de lo posible, con todo lo que podamos, acompañaremos en este proceso, tanto académicamente como también psicológicamente, y os daremos truquitos para estudiar, para prepararos, para organizaros el tiempo, que no vais a estar solo en este proceso y que vamos a ir de la mano todos juntos. Pregunta Irene, entra una última pregunta. Si se empieza en octubre, empezaremos probablemente la segunda semana de septiembre con online y la tercera en presencial, porque en fin, por organización nuestra, empezamos una semana antes con online. ¿Y hasta cuándo tengo para poder matricularme? Cuanto antes mejor, porque no hay un plazo. Te puedes matricular en septiembre o en octubre. El problema es que se acaben, que se agoten, que se cierren los grupos. Y entonces, claro, ya va a ser más complicado. Entonces, pues cuanto antes os decidáis, mejor. Mejor. Y ya una cosa hecha. Mm. Bueno, pues aquí lo Nos dejamos. despedimos. Muchas gracias por Gracias. asistir a la sesión. Nos vemos, chicos. Muchas gracias y feliz verano. Cuidado Chao. mucho, disfrutad del verano y el año que viene a tope.